Es una situación de vulnerabilidad por un lado y empoderamiento por el otro. Sí. Otra vez, déjame conectar los puntos. Crecimos en una cultura machista, ¿no? En donde Patriarcal. patriarcal, en donde la mujer se queda en la casa, el hombre provee. De que ese dinero que estuviste produciendo mientras yo apoyaba con la casa, etcétera, etcétera, pueda ser algo que también me llegue a mí. Las cesáreas no es un hecho de decir es cesárea contra parto natural, nada más. Porque veo el impacto que tuvo en mi vida y cómo me construyeron, no solo hacia mi maternidad, sino hacia mi identidad como mujer. ¿No? El famoso secuestro express. No entrabas ni en el secuestro ni en la extorsión. Entonces se tuvo que crear la figura, Claro. el delito de secuestro express, porque si la conducta que despliega la persona no está específicamente regulada como delito, no te la pueden aplicar. Sí. Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Este es un espacio para inspirarte, para motivarte a que te declares creador a través de historias excepcionales de personas increíbles que vienen a compartir su alma. Así que te invito a que te suscribas y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Yo soy Marion Cortina. Si en algún momento a lo largo de tu vida has visto, has sentido que tus derechos han sido violentados como mujer, este es un episodio para ti. El día de hoy tenemos a José Luis Nazar, también conocido como Güero Nazar, que es un abogado penalista comprometido con la defensa de los derechos de las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Su enfoque se especializa en abordar las violencias de género desde el ámbito legal y principalmente en 3 temas críticos: la violencia obstétrica, la violencia familiar y patrimonial y por último la violencia ácida. Es un defensor empático de las mujeres que buscan justicia y su dedicación ha sido clave para poder avanzar en este tipo de materia penal en México, trabajando incansablemente para construir un sistema mucho más justo y equitativo en México. Así que, güero, qué gozada que estés aquí. Me encanta abordar este tema y se me hace algo importantísimo poderlo abordar desde el derecho penal. Gracias, Marión, por invitarme, por considerarme a ti y a tu audiencia. Estoy muy contento de estar aquí y poder platicar contigo. Es recíproco. Me gustaría arrancar este episodio con la pregunta: ¿de dónde nace dedicarte a lo que te dedicas? ¿Dónde fue como ese momento que dijiste, vi esto y esto es algo de lo que quiero hacer? Mira, siempre he sido partidario de que todo lo que soy se lo debo a mis padres, a los valores inculcados por mis padres y a lo que me dieron en mi infancia, sentimental y emocionalmente hablando. Especialmente comparto carrera profesional con mi papá, que es una de las mejores cosas que tengo en la vida. El compartir esta pasión con mi papá, porque debo decirte que yo no siempre quería ser abogado, ¿no? Yo, al ser hijo de un abogado penalista, viví muy de cerca lo que es ser hijo de un abogado penalista, lo que es de repente tener un padre ausente porque está lidiando con la libertad de otras personas, pero también entendí lo bonito que es y que se siente el, el poder ayudar desde tu profesión a las demás personas y con eso además pues poder llevar el pan a la boca, ¿no? O sea, el tener la posibilidad de trabajar y que ese trabajo consista en ayudar a las personas y cambiar vidas, es algo de lo cual yo me siento privilegiado. Específicamente, yo decidí ser abogado cuando detuvieron a mi abuelo por un tema del movimiento de 1968. En los tiempos de Vicente Fox se crea una fiscalía y detienen a mi abuelo por crímenes del pasado. Y le toca a mi padre defender a su padre, ¿no? A diferencia de mis tías y mis primos, en donde ellos sufrieron esta persecución, yo viví muy de cerca lo que fue para mi papá esta disyuntiva de defender a su padre. Y ese día entendí que es una profesión muy complicada, Marión, pero a la vez es de las profesiones más bonitas que tiene por lo menos nuestro país, y que te da la satisfacción, como te digo, de poder cambiar vidas y ayudar a las personas. Sí. Ese día entendí que había encontrado lo que me gustaba hacer y la verdad es que soy muy feliz haciéndolo. Qué privilegio, ¿no? Y qué suerte poder haber encontrado a tan temprana edad esa pasión y esa profesión, ¿no? Sin duda alguna, creo que esa es la clave
pues no sé si decirte del éxito, pero sí el sacar todo lo que llevas dentro, o sea, porque te mueve no solo la necesidad de trabajar, sino la satisfacción de ayudar y de ver cambiar, estar en un restaurante y ver cómo llegaban con mi papá, y se volteaban y me decían, tu papá nos devolvió la vida. Ese sentimiento no te lo da nada en la vida. Y es un sentimiento que a mí me vuelve loco, es mi motor. Claro. Es mi motor. Claro. Y es mi motor el pensar que el día de mañana mis hijos encontrarán gente que dirá, tu padre me ayudó, Claro. tu padre me cambió la vida, tu Me padre salvó, me sí. salvó, tu padre me volteó a ver cuando Claro. nadie lo hacía, tu padre me dio información y con esa información yo logré. Eso es lo que me motiva, dejar historia. Porque creo que cuando nos vamos de este mundo, Mario, lo único que queda es nuestra palabra y nuestro nombre. Y todo lo que hagas durante este camino de la vida es lo que se te va a quedar. Claro. Es el legado que se queda, es la Exacto. trascendencia que se queda, es la información que se queda de cómo vivimos, que también sigue impactando generaciones y generaciones. Hoy en día, donde estamos hoy, tenemos muchísima información de nuestros ancestros, de nuestro linaje, que nos impacta quiénes somos hoy. Y nosotros estamos activamente impactando esas nuevas generaciones, si es que tenemos hijos, pasando igual cierta información de quién era tu papá, quién era tu abuelo, quién era tu bisabuelo. Exacto. A lo largo de esas generaciones. Exacto. Entonces no es cualquier cosa, es algo de mucha responsabilidad. De mucha responsabilidad. Como también es de responsabilidad, ¿no? Sí. Digo, ahorita que entremos en materia lo vamos a platicar, pero como también es responsabilidad no normalizar ciertos actos de los cuales tú y yo fuimos educados para normalizar. Sí. Desde casa. Eso me fascina. Y arranquemos por ahí. ¿Cómo empezó este interés de especializarte en estas tres causas? La violencia obstétrica, la violencia patrimonial y familiar y la violencia ácida. Mira, las tres son causas que naturalmente llegaron por una u otra razón a mi vida o a mi despacho. Las tres son muy específicamente la violencia obstétrica, por ejemplo. Lo platicábamos tú y yo ahorita fuera de grabación. Es una situación de vulnerabilidad por un lado y empoderamiento por el otro. Sí. ¿No? En donde ha habido conductas normalizadas que yo a título personal viví, pues me tocó verlo directamente relacionado, y después me tocó con este privilegio que tengo desde la posición de abogado, ¿por qué no decirlo? Desde la posición de ser hombre, porque Sí. a veces eso te da una mejor posición para luchar, es una posición de privilegio en el México de hoy en día. Al ver esas situaciones de desigualdad y esas cosas que están en las estructuras de un sistema, decidí impulsar mis esfuerzos a todo lo que da para poder combatirlas y poder equilibrar desde mi trinchera, desde mi profesión, desde mi privilegio, desde mi posición, poder equilibrar para realmente tener un mundo equitativo y justo. Mira, la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Eso es como todo mundo te lo puede decir. ¿Realmente somos iguales ante la ley? La respuesta es no. Sí, en la práctica no lo somos. No lo somos. Entonces, para lograr una equidad real, no jurídica, poco a poco empecé a entrar en estos tipos de modelos de violencia y me empecé a dar cuenta que el sistema estaba muy en deuda, específicamente con las mujeres en este grupo. Sí. Falta protocolos para prevenir, falta protocolos para erradicar, falta capacidad en las investigaciones, falta empatía en los servidores públicos, falta muchas cosas y siempre he sido el cuate inconforme con las cosas que no están bien y que no son justas. Claro. Y ese día decidí empezar a meter más esfuerzos y hoy te puedo decir que tengo el privilegio de haber podido ver y observar de cerca esos temas. Tengo el privilegio de haber podido representar a víctimas muy valientes que deciden hacer su tragedia en una causa para ayudar a las mujeres del futuro, porque ellas ya no pueden cambiar lo para que ya no les pase a otras. para que ya no les pase a otras. Sí. En el caso de la violencia familiar, Marión, y patrimonial y económica, es un fenómeno que era imposible no voltear a ver. Sí.
otra vez, déjame conectar los puntos. Crecimos en una cultura machista, ¿no? Patriarcal. Patriarcal, en donde la mujer se queda en la casa, el hombre provee. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el divorcio se empieza a hacer una situación fácil, ya no necesitas causales de divorcio, ya solo necesitas querer divorciarte, bendito Dios, que antes Esa tenías que opción. justificar. Sí. Naturalmente empieza a haber más divorcio. Y con más divorcio empieza a haber más confrontación entre los cónyuges. Claro. Y entonces, otra vez, volteaba y yo decía, pero ¿por qué hace sentir a una mujer que dedicó 15 años de su vida al hogar? Que los que sabemos y los que tenemos hijos, sabemos el tamaño de trabajo. Es una chambota. No, es la en chamba más tiempo, difícil. en recursos, en todo. En Sí. paciencia, Sí, en sí, todo. sí. Es la chamba Sí. más complicada. Ponme al profesionista que quieras, incluyendo el derecho penal, y ser madre es una chamba mucho más complicada. Sí, de Y acuerdo. otra vez, el sistema haciendo sentir que el dinero y el patrimonio es del hombre porque él físicamente lo trabajó. Y entonces la mujer tiene que pedirle, ¿eh? ¿Cómo Claro. pedirle? O sea, suplicarle porque le dé algo y entonces el otro, ¿qué crees? Que de repente ya no gana lo que daba en vida, sino ahora gana el salario mínimo. Ah, no me digas. Era imposible Claro. no ver ese fenómeno. O luego ya tiene otra novia y luego Por su- tiene otros hijos y por entonces supuesto. ya no le puedo dar a los anteriores porque ya tengo un hijo nuevo, etcétera, Exacto, etcétera. y ese fenómeno era imposible no verlo. Sí, Y sí. luego lo que me pasa, que lo detesto con todo mi ser, se agarran a niñazos por dinero. Sí. Era imposible no ver ese fenómeno y alguien lo tenía que empezar a atender. Y, por ejemplo, es bien importante contar con información al respecto. ¿Qué dice la ley? ¿A qué tienes derecho? ¿No? Cuando tengo el privilegio de ser consultado por alguna mujer de relativo con esto, lo primero que le digo es, déjame explicarte a qué tienes derecho, pero métete en la cabeza que esto es tu derecho. O sea, no sientas que eres interesada por estar pidiendo, Claro. no sientas que no lo mereces porque tú fuiste nada más la mamá que cuidó a los hijos. Oye, No. gracias a ti hay un núcleo. Sí. O sea, gracias a ti, los hijos del señor que estaba haciendo dinero son buenas personas. Gracias a ti no hay carencia. Sí. Hay un libro fascinante acerca de eso, de una autora argentina que se llama Clara Coria, que se llama El sexo oculto del el dinero, o sea, The Hidden Gender of Money. Y habla muy interesante cómo en la cultura judio-cristiana de donde venimos nosotros, está ligado a que el dinero, como entre comillas, perteneciera al hombre, haciendo invisible todo lo que el femenino da, el trabajo doméstico, el trabajo también de la crianza, del hogar, etcétera. Y al final traemos estos temas arraigados de esta sociedad patriarcal que entonces hace que la mujer se sienta culpable, como si tuviera que pedir que, ay, por favor, dame chance de que Sí. ese dinero que estuviste produciendo mientras yo apoyaba con la casa, etcétera, etcétera, pueda ser algo que también me llegue a mí. Es que hazme el favor, me da mucho coraje hasta escucharlo y no importa, llevo años haciendo esto y cuando lo vuelvo a escuchar me vuelve a dar coraje. Y a ver, vete más a fondo. ¿Hay una igualdad profesional? Porque muchas veces, o muchos de los casos que yo he visto, es como la que sacrifica su carrera y su profesión, porque no es depender del hombre. Claro. Yo lo primero que les digo es, te corresponde esto. Pero hay que hacerlo rápido y lo que tienes que hacer tú es ya proyectar hacia el futuro, porque no puedes depender siempre del tipo, Claro. porque entonces es un mecanismo de control. De control, a que te esté dando cierta mensualidad. Pero ¿qué crees? Mientras él estuvo 10 años desarrollando su profesión, tú sí pusiste pausa por los niños. Claro. ¿Quién te compensa eso? ¿Quién te lo compensa? O sea, no estoy sí. pidiendo que me mantengas porque quiero, no. Iguálame el tiempo que yo suspendí mi carrera profesional para cuidar a nuestros hijos. Hijos, claro. Suena tan burdo, pero si te remontas a lo que vimos con los papás o con los abuelos, pues es que está cambiando la sociedad y hay que forjar ese cambio. Y creo que estos espacios y estos pilares son fundamentales. Claro, para poder concientizar, generar Exacto. mucho más presión, Exacto. exigir y llegar al cambio de políticas públicas. Exactamente. Y por lo que hace a la violencia ácida, Marión, pues Sí, bueno, que aquí estuvo en el episodio, en uno Carmen. de los episodios estuvo Carmen Sánchez y la verdad que qué labor tan espectacular ha hecho. No, espectacular. Yo siempre se lo digo. O sea, no, lo que viviste no solo no te hundió, sino lo transforma. Esos son los casos de verdadero ejemplo que te digo. Sí. Esos son los casos en donde tú como persona, como aliado, como
mujer, como lo que sea, ves y no puedes ser insensible o omiso al respecto. Claro, O sea, no, si totalmente. ella lo impulsa así, ¿por qué no nosotros desde cada uno de nuestras trincheras, Claro, no? totalmente. A ver, adentrémonos en la primera y vamos de una en una, ¿no? Pero acerca de la violencia obstétrica. En mi opinión o en mi experiencia, siento que la violencia obstétrica está muy diseñada hacia un poco esta cultura patriarcal, enfocada en algunos casos, no digo que todos los doctores son así, pero a la comodidad del doctor, en cierto sentido, sin poner en el centro a la mamá y al bebé, ¿no? Creo que, digamos, las tasas de cesáreas que hay en México, en Brasil, en Estados Unidos, en todos estos países, son altísimas, cuando no necesariamente se necesitan tantas cesáreas. Estoy de acuerdo que está entre un 10-15% de cesáreas que salvan la vida, tanto de la mamá como del bebé, pero no el 72% como en algunos países, que son cesáreas innecesarias. Y creo que el parto es un rito de paso, es un rito de iniciación de las mujeres que o te empodera y sales a la vida como una mujer mucho más fuerte, empoderada, confiando en tu cuerpo, apasionada, impresionada de lo que tu cuerpo es capaz de hacer, o te incunde el miedo. Tuviste que soltarle el poder a alguna autoridad donde a ti te quitaron como ese poder de decisión, ese poder de, ¿no? Y además te meten con mucho miedo de que no, tenemos ahora que salvar al bebé. Y creo que en algunos casos por alguna falta de educación, de información que hay allá afuera. A mí me cambió la vida un libro que leí de Ina May que se llamaba La guía para tener hijos o para los partos. Y entendí la fisionomía femenina desde un punto de vista de una partera que llevaba años ayudando a mujeres a parir. Y dije, oye, esto no es la forma en la que en un hospital, entre comillas, tradicional, invita a las mujeres a parir. Primero habla de tener las luces bajitas, ¿no? De tener un espacio donde la mamá no sienta miedo, donde te puedas mover y tengas diferentes posiciones, estar en cuclillas, estar parada, bailar, moverte. El hecho de parir acostada cuando un bebé está pasando entre tu cadera y tu espalda no hace ningún sentido desde el punto de vista de la gravedad. Por Claro, supuesto, creo que va a ser un parto mucho más lento si estás claro, acostada con la espalda en algo duro, claro. ¿no? Entonces hay partes del diseño que es como falta de esta información de entender a la mujer desde otro punto de vista para poder cambiar las prácticas que hay adentro de la parte obstétrica. Obstétrica. A ver, absolutamente. Y mira, la excepción nunca debe de ser la regla general. Las cesáreas no es un hecho de decir es cesárea contra parto natural nada más. Pero sí quiero retomar lo que dices. Una situación médica que se supone que debe ser la excepción a la regla, es la regla general hoy en día. Tanto en hospitales públicos como en hospitales privados. Todo aquel, eh, digamos, que no ha estado embarazado o que no ha tenido un posparto o que no tiene capacidad de gestar y que hemos presenciado cuando ustedes dan vida, entenderán lo que les estoy diciendo. Es algo, presenciarlo, nada más presenciarlo, es algo verdaderamente impresionante. No me imagino vivirlo. Todo esto que estás diciendo, y además que soy yo muy afín y muy empático a esto, porque, o sea, llegado mi primer hijo, me metí al estudio de esto, Claro. ¿no? Y de lo natural, y me gustó muchísimo. Hemos descubierto que no es la excepción a este sistema de violencia ejercido. No te voy a decir solo son los médicos los responsables, porque sería muy irresponsable de mi parte decirlo. Claro. Para que haya un sistema quebrantado, Marión, de violencia, o llámalo corrupción, o llámalo, tiene que haber un área de oportunidad, Sí. una desinformación brutal y un sujeto activo que lo pueda practicar. ¿Qué pasa hoy en día? A ver, penalmente hablando, para que tú puedas imputarle a un médico una responsabilidad profesional, para empezar, el tipo penal, o sea, el delito fue redactado en 1930 y desde ahí no se ha tocado. Está diseñado para que atravieses por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Entonces tú imagínate, fuiste violentada, ¿no? Descubres, aceptas y entiendes que fuiste violentada, porque eso es una parte muy Muy complicada importante, sí. y muy importante. Muchas mujeres se sienten hasta responsables, fíjate lo que te voy a decir, hasta culpables por no haber podido tener un parto natural sin siquiera saber
¿Cómo funciona el cuerpo para ayudar a que tenga un parto natural? Exactamente. O sin siquiera saber que realmente tenían todo para tener un parto natural, pero que fueron víctimas de un sistema que necesitaba desalojar la cama. Claro. O que necesitaba el doctor atender a otra paciente. Esas son las cosas que se tienen que erradicar. Y que sea lo que es. No estoy en contra de las cesáreas. Si las cesáreas salvan vidas. Lo que estoy en contra es que una mujer no tenga la capacidad de decidir sobre su cuerpo, sobre su embarazo, sobre su parto o sobre su posparto, porque el médico quiere atender a más personas, o porque el hospital no tenga camas, o porque sea algo diferente a la voluntad del cuerpo de la mujer, sumado al poder de decisión sobre la salud de la mamá y del bebé. Esas dos cosas tienen que regir. Lo demás tiene que ser accesorio. Tienes que contar con información necesaria. O sea, no sé si te ha tocado, no sé si te tocó a ti, pero ¿no te has dado cuenta que luego hay médicos que solo se dirigen al hombre? Sí. Sí. O sea, y le voy a tener que hacer una cesárea. Oye, bro. Habla con la paciente. No, y que no nada más es la paciente, es la mamá, es su cuerpo, está aquí, te está escuchando. Sí. O sea, ¿qué pasa? Y lo peor es que dirías, estas son prácticas que ocurrieron en 1900. No. Claro. Te invito a cualquiera. Sí. Yo la verdad cuando me embaracé de mi primero como que me empecé a meter un poco en este tema y encontré que no hacía match con el sistema tradicional, la verdad. Como que había algo que mi intuición me decía, no, por acá no es. Y de ahí encuentro este concepto que yo no sabía de tener una dula. Hijos. Dije, wow, o sea, todas las mujeres deberíamos de parir con una dula, es la chamba más cañona. Y de ahí mi dula me recomendó a mi doctor Pepe Smeke y a mi pediatra Pablo Tichman, al pediatra de mis hijos. Y la verdad que sentí que tuve un dream team donde estos 3 personajes en cada uno de mis 3 partos fueron pieza clave, personas humanas, excepcionales, enfocados en mi bienestar, enfocados en el bienestar de los bebés, enfocados en tener estos espacios de la famosa Golden Hour de cuando recién nace. Me dio la oportunidad de tener 3 partos en agua espectaculares. O sea, Pepe cruzó la ciudad para atenderme en otro hospital porque el hospital donde yo quería parir estaba hecho COVID, y de poder tener mis partos en agua, sin importar los horarios, sin importar, y le agradezco enormemente porque obviamente la fácil es, pues ya me quiero ir a dormir, claro, ¿no? Y estuvieron ahí al pie del cañón conmigo, y para mí el tener esos partos, o sea, se los agradezco toda la vida porque veo el impacto que tuvo en mi vida y cómo me construyeron, no solo hacia mi maternidad, sino hacia mi identidad como mujer. Absolutamente. A ver, y compartimos 2 de 3 del Dream Team, que además coincido, Amaya, quien yo después de también ver el trabajo de las dulas y especialmente el de Amaya. No, el de Amaya es un fuera de ángel, serie. es un ángel esa mujer. Amaya Suárez, por si alguien está buscando una dula, es una genia. Exacto. Ella cambió todo mi panorama, y Pepe Smeke, Marión, es exactamente el tipo de doctor que tiene que haber. Sí. Y, o sea, de acuerdo, a ver, atravesó la ciudad para llegar a tu papá, pero fue más que eso. Decidió renunciar a representarle dinero a un hospital, porque los hospitales te presionan, Sí. por respetar tu voluntad. ¿Tú te fijas lo grandísimamente importante que es eso? Sí. Ese tipo de médicos, que además yo también lo compartí, Pepe Smeke, es exactamente lo que buscamos, o lo que creo que sería un pionero, un verdadero pionero, no nada más en el parto humanizado, sino el respeto a los derechos de las mujeres. Sí. Y en el famoso parto humanizado, con atención a poner a la madre y al bebé al centro de las decisiones y de la experiencia. Exacto. No como mecanismo de mercadotecnia. Porque, ojo, así se utiliza. No, o sea, el parto humanizado es atraigo clientes. Sí, tienes que darte cuenta que el doctor realmente ponga los intereses tuyos como mujer en primer momento, de tu bebé, y en tercer momento del papá o de quien acompañe. Claro. Antes que todo. Antes que todo. Y creo que estamos llegando a ese punto sistemático, Marión, de cambiar. O de forjar el cambio. Y gracias a estos doctores que están liderando este cambio, pueden haber opciones que no sean las mismas de un tipo de atención médica obstétrica más patriarcal, sino al revés, que sea una atención médica muchísimo más consciente, más humanizada. Absolutamente. Coincido al 100%. Y pues lamentablemente tocó dar esa lucha desde la cabeza de más de 70 víctimas de violencia. Pero alguien tiene que resentir para visibilizar y para ayudar al futuro. Y es lo que yo le dije a quien hoy tengo
honor de poder llamar a mis amigas. En su momento les dije, sí, se dan cuenta que no hay nada que hacer por lo que ya vivieron, ¿verdad? Esto lo harían por las mujeres del futuro. Claro. Ese es el motor. Claro. Entonces, pues es muy admirable. Otra Muy vez, admirable. lo de Carmen Sánchez, ¿no? Es Sí. muy admirable. Es que lo fácil es tirarte al piso y llorar y llorar y llorar y llorar. Lo difícil es realmente generar un cambio a raíz de Claro. lo que te Carmen pasó. Sánchez, qué mujerón, con todo lo que ha hecho de la ley ácida. Lleva 64 cirugías Sí, para sí, sí. reconstruir parte de su rostro. Lidera esta fundación, está defendiendo mujeres, está pasando políticas públicas a nivel Impresionante. nacional. Es una locura la fuerza y el impulso de esta mujer a poder cambiar a que ni una más vuelva a vivir ese tipo de violencia machista extrema. No me puedo imaginar otro tipo de violencia más extrema que eso, porque luego está el feminicidio, pero oye, o sea, de estar sobreviviendo con esos ataques de ácido que te desintegran la piel, los músculos, me parece. Además, estuvo aquí en el podcast y uno de sus reels se volvió súper viral en TikTok. Llegó como a 2 millones o un poquito más de views. Y lo que más preguntaba la gente era por qué no se regulan estas sustancias. Entonces vino otra vez, platicamos con ella y contestó, es que estas sustancias están en todos lados, no se puede regular la gasolina, el tiner, son solventes que utilizan en las fábricas. Lo que se tiene que regular es la violencia machista. Lo que se tiene que regular son las leyes adentro del Estado de Derecho para que existan penas ante ese tipo de situaciones. Porque ella comenta que muchas veces daba la dirección de que sabía perfecto quién era, que el 94% de los casos son la pareja o la expareja, y que la policía no hacía nada. Sí, sí, este es un modelo de violencia pasional que a mí me revuelve el estómago. La diferencia para mí entre el feminicidio y el ataque con ácido es que en uno sí te matan y en otro te matan, pero te dejan vivo. Sí. Es muy cañón y yo coincido con Carmen. O sea, obviamente, antes de empezar a hablar de la regulación de la materia prima, vaya, no, esta conducta no estaba ni siquiera catalogada como un delito. Sí. En la Ciudad de México, cuando a mí me llega el caso de Ani, desde luego Carmen es la primera en lograr una sentencia en el Estado de México, ya forma parte de los libros de historia para el Estado de México. Su agresor, al igual que el de Ani, no supo que más allá de quitarle la vida o de arruinarle la vida con el ácido, iba a levantar un verdadero líder. Y yo no sé la admiración que les tengo tanto a Ani como a Carmen, porque yo se los digo, o sea, es admirable. Vienes de cirugía, vienes para acá, ves cómo le pedaleas, te encuentras un estado que no solo te falló, Marión, sino ridículamente te falló. Sí. O sea, ¿sabes quién lleva las estadísticas de cuántos ataques con ácido hay hoy en México? Carmen. Sí. Las tendría que llevar el Estado. Y las lleva Carmen. Imagínate. Pero es hora, y esto es una realidad, de que nosotros como sociedad empecemos a tomar cartas en el asunto. Sí. El cambio no va a venir así de la nada de un gobierno. Llámese como se llama el presidente, ni nos metamos a políticas. No va a venir de un gobierno, va a venir de nosotros. De la sociedad civil y de cómo podemos apoyar estas causas. Y ahí un poco te quiero preguntar, nosotros como sociedad civil, ¿cómo podemos apoyar eso? Mira, yo mucho de lo que creo y de lo que digo es, lo primero que debemos hacer para apoyar es no normalizar. Es visibilizar, no puedes normalizar es que es celoso y no me deja ponerme faldas. No, eso no se puede. Nadie te puede limitar cómo te vas a vestir o no te vas a vestir. Tú eres un ser humano libre, con libertad de albedrío, con libertad de decisión. Sí. Nadie puede decidir sobre tu vida. Entonces, esas cosas que antes se veían, o chiflarle a una mujer cómo va, o sea, esas cosas que antes hasta eran simpáticas en una sociedad, ya no. Ya no. Tenemos que dejar de normalizar porque la violencia familiar está diseñada para proteger los núcleos de las familias que en general conforman una sociedad. Si tú proteges los núcleos, estás tratando de proteger el núcleo mayor. Claro. Esos núcleos, o sea, para que sea violencia familiar, no tiene que ser nada más tu esposo. Es sobre novios, sobre parejas que no vivan juntos, es sobre relación de parentesco sin límite de grado hacia arriba y hasta tus primos hermanos, que es el pariente colateral en 4º grado. Si tú permites que un primo, por poner un ejemplo,
violente y ejerza violencia familiar sobre otra prima, ¿no? Y lo permites y hasta lo fomentas y lo toleras, ¿tú qué crees que está naciendo en la cabeza de esa niña? Eso te va a representar un problema para el futuro porque ella va a empezar a buscar patrones de similitud. Y la violencia es un círculo que yo la veo muy seguido y es un círculo en donde el violentador genera la violencia. Después de generar la violencia, se da cuenta de que hizo mal y luego viene el proceso de luna de miel o arrepentimiento. Claro. Y es un círculo. Es el famoso ciclo del abusador, que te metes a internet y tú le pones el ciclo del abusador y sale tal cual, de que primero pasa el incidente súper grave, luego es el arrepentimiento, la luna de miel, luego es el detonante de nuevo y otra vez y se vive todo el tiempo. Y mientras no agarres unas tijeras y cortes ese círculo, no tienes cómo salir. Claro. Y cada vez se va haciendo más duro y más difícil de romper. Entonces, yo sí creo que nosotros desde la sociedad, dejando de normalizar, sé que a veces en un país como México no dan ganas de denunciar las cosas. Soy consciente de eso. Pero es importante. Pero es importante. Sí, ¿no? Porque si no, no hay data. Exacto. Si no, o sea, funciona como si estuviera invisible, como si no pasara. Si no denuncias, no se cuenta. Exacto. Entonces, falta esa data, cuántos casos hay, cuántas familias afectaron, cuántas mujeres han sido violentadas, etcétera, etcétera. Exacto. Y esa data te debe permitir como Estado crear políticas públicas para poder no solo prevenir, sino sancionar y al final erradicar, que es lo que quieres hacer, ¿no? Claro. Pero no, estamos en 2024, apenas se reconoció y se tipificó la violencia ácida como antes pues eran lesiones simples. Claro, lesiones normales como si te hubieran pegado, casi, pero o sea, no se compara. No se compara. O sea, 64 cirugías que tuvo cáncer no se compara con una lesión como si hubieran sido golpes. No, por supuesto que no, y es mucho más grave que eso porque es no reconocer la dignidad de la víctima. Claro. O sea, el derecho penal tienes que cuadrar exactamente la conducta. El derecho es dinámico, no es estático, al igual que la sociedad. Entonces, oye, hay una nueva forma de delinquir, ¿no? El famoso secuestro exprés. No entrabas ni en el secuestro ni en la extorsión. Entonces se tuvo que crear la figura, el delito de secuestro exprés, porque si la conducta que despliega la persona no está específicamente regulada como delito, no te la pueden aplicar. Sí. Tiene que ser así. Entonces, pues sí, es muy lamentable que en 2024 el Estado apenas haya dado cuenta que se generan ataques con ácido con todo lo que le representa a la víctima. Claro. Y una pregunta, güero. ¿Cuál dirías tú que es el común denominador o dónde está esta solución en común ante estos tres tipos de violencia? Está, por ejemplo, en poner sanciones mucho más fuertes, está en un tema educativo, está en un tema de machismo. ¿En dónde dirías tú que entra como una de las soluciones más fuertes? A ver, yo creería que la solución es una herramienta. Se debe de aplicar herramientas legales, sociales y culturales, de los tres índoles, ¿no? Legales, pues, para empezar, yo empezaría por unificar o uniformar, digamos, el reconocimiento de este tipo de violencias en las leyes a nivel nacional, ¿no? Sí. Mientras tú tienes en un estado como Oaxaca una pena, por ejemplo, de 12 años, en México encuentras una de 4. Entonces, eso da margen, ¿no? Para no nada más no reconocer, sino legislar es muy importante para el reconocimiento de la conducta delictiva. Y cuando legislas con una punibilidad. La punibilidad es el rango de sanción que el legislador le deja al juez para escoger de 9 a 15 años de prisión, de 10 a 50. Ese es el rango de punibilidad. Entonces, las herramientas son, pues primero, unificar las leyes. Segundo, yo creo que implementar políticas públicas, Marión, para atacar la prevención, ¿no? Refugios para mujeres. O si una mujer se quiere salir de su casa porque está siendo violentada, ¿qué ¿a dónde pasa? se va? ¿Dónde se va? No hay opciones. Exacto. Porque entonces sale a la calle y ahí se va a encontrar con otro tipo de violencia. Exacto. Entonces prefieren quedarse en casa. Claro, más vale malo por conocido. O sea, sí. Entonces lo que pasa es que no tienes herramientas suficientes para poder prevenir el delito, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué me voy? ¿A dónde? Claro. ¿No? Y por último, para poderlo erradicar, creo que hacen falta programas educativos a las mujeres, a los hombres, a todas las personas sobre la prevención, sobre la violencia de género, sobre la igualdad, sobre el respeto mínimo a los derechos de las mujeres, vaya, de los seres humanos. Claro. ¿No?
Creo que tienes que atacar, de mi experiencia, ¿no? Lo que discutíamos hace rato con el tema de los vapeadores. En mi experiencia como penalista de más de 17 años, la sanción nunca ha sido suficiente, no sirve. Nunca ha sido suficiente. ¿Tú crees que se van a dejar los vapes porque la Constitución diga que te van a gastar? No. Tienes que prevenir. Si lo que no puedes prevenir lo sancionas y tu fin último es erradicar la conducta. Claro. O sea, el secuestro tiene 150 años de prisión en la ley general. ¿Tú crees que esa es la razón por la que ha parado el secuestro? ¿O el secuestro ha disminuido porque se implementan políticas públicas para erradicar, para prevenir, para sancionar? ¿Cómo? Con data, con información, Claro. con programas, con ataques, con albergues, con refugios, con soluciones integrales para una mujer. Sí, Tú sí. como Estado vas a invitar a una mujer a que salga de su círculo de violencia, pero lo que le ofreces es un sistema plagado de corrupción, revictimizante y donde no le garantizas nada. Claro, entonces, ¿para qué Gracias. sale? ¿Para qué denuncia? Mejor me quedo aquí. Claro. En donde me violenta, pero quien me violenta por lo menos me quiere. Sí. Pues es que sí, es lógico. Hola, no quiero que te pierdas de nada, así que por favor suscríbete y síguenos. Tienes que dar soluciones prácticas al problema, más allá de medallas políticas, para realmente atacar la figura. Totalmente, totalmente. Eso es valiosísimo. Y también, digamos, nosotros poder ver que también está en nosotros accionar y sensibilizarnos ante este tipo de casos. Quizás a ti directamente no te ha pasado o tienes a alguien que te pasó y poder hacer esos intros, esas conexiones. Hace poco también vinieron al podcast y trabajamos mucho con ellos en Luan, con la Fundación de Mi Valedor, y ellos reinsertan personas de la calle, digamos, a que tengan esta vida funcional, a que puedan salirse de la calle. Y una de las mujeres con las que platiqué se fue a vivir a la calle porque estaba huyendo de la violencia familiar que tenía en su casa. Entonces dijo, pues prefiero vivir en la calle como homeless, que estuvo varios años viviendo en eso, y todo el tipo de violencias que también la calle le daba, Sí, que claro. no es la misma que las violencias que sufren los hombres en la calle, que las mujeres en la No calle. es la Y hasta misma. curiosamente por eso tiendes a ver mucho menos mujeres homeless viviendo, que no tienen hogar en la calle, que hombres. Sí, sí. Y platicábamos acerca de cómo funciona, qué pasaba con temas básicos como la menstruación, cómo se vive la menstruación en la calle, este tipo de cosas donde también desde una mujer en la calle, ¿cómo va a poder pagar esos productos? Entonces se pone en un estado de completa vulnerabilidad porque no hay suficiente apoyo, defensa, ¿no? Prácticas para poder cuidar, proteger a las mujeres Exacto. o a cualquier ciudadano ante este tipo de violencias. Nosotros como sociedad tenemos que aprender a respetar los derechos básicos de la mujer y tenemos que aprender a reconocer que existe una desigualdad y una cultura machista Sí. en México. Pero es gran parte también el Estado tiene que empezar a reconocer y proteger y acatar para que esos derechos no solo sean reconocidos. O sea, claro, hay desigualdad hasta en la desigualdad. Claro. Hay desigualdad hasta en el método de violencia que se ejerce uno sobre otro. O sea, es brutal. Tenemos que empezar Es por algún lado. brutal. Sí, yo te quería preguntar si nos puedes platicar acerca de un caso que te haya marcado para siempre. De todos los que has defendido, de todos los que has estado involucrado, ¿cuál es de los que dices, Mira, te abrió el corazón? todos los casos me marcan de alguna forma, pero los que me ponen muy mal, Marión, los que sí me sensibilizan mucho son los que involucran a los menores. Y déjame platicarte el caso que yo conozco o tengo registrado en mi despacho como el caso del gurú. Voy a cambiar nombres por las razones, pero es el caso de un niño, sus dos padres se separan, se empieza a regir o se empieza a llevar a cabo el régimen de convivencia, ¿no? Guardia y custodia compartida, régimen de convivencia entre uno y otro, hasta que entra la figura de un tercero, ¿no? El niño estaba con su madre y cada 15 días pasaba 4 días con su papá. Hasta que apareció un famoso gurú. Este gurú llegó a la vida del padre bajo estas sectas, ¿no? No quiero dar nombres específicos porque sí son conocidas, pero estas sectas en donde empezaron a lavarle el cerebro no solo al papá, sino al niño. ¿Cuántos años tenía el niño? 7 años. Okay. Empezaron a llevar a cabo prácticas de purificación en donde obligaban se metían a bañar y entonces el niño tenía que tallar la parte de abajo del gurú mientras que el padre la parte de arriba. El gurú para purificar al niño dormía con él completamente desnudo. O sea, prácticas perturbadoras para un menor de edad. Y lo más
complejo fue que este gurú empezó a lograr que existiera una separación y un desvínculo entre el niño y su madre. Entonces empezábamos a ver conductas muy extrañas que a la par separaban al niño de la madre, porque el niño se presentaba a decir, no, es que mi mamá cuando estoy con ella, completamente manipulado y completamente. Y esto pues, es que me desgarra el alma y me rompe el corazón, porque buscas tú, ¿no? El abogado busca la justicia. ¿Pero qué es la justicia aquí? ¿No? Lo único que yo veo es un niño en gravísimo estado de alerta, en donde va que vuela para, sin su culpa, ¿no? Crecer con una personalidad pues, completamente opuesta por haber estado en un lugar y un momento equivocados. Fue complejísimo. Además, ¿cómo lo demuestras? Y ¿no? a través de investigadores y búsquedas y el apoyo de instituciones, localizamos al gurú en Guadalajara y llegamos a ejecutar una orden de aprehensión en plena ceremonia. Y estuvo fuertísimo. Y lo que te quiero decir es que el asunto empezó ahí. El gurú está en la cárcel, etcétera, pero ¿y el daño? Claro. ¿Quién va a remediar ese daño, ese Ahí vamos al impacto derecho penal sancionador. que ya se hizo, que ya no hay nada que hacer? ¿Cómo le hacemos? Oye, Estado, échame la mano. Ahora tengo un problema entre los dos padres. El niño está en el DIF, que no puede estar ya con ninguno de los dos padres. ¿Quién me ayuda a reparar esas piezas del rompecabezas? Esos casos me rompen el alma porque el niño, Marión, ¿qué culpa? Claro. Y él va a cargar Nació con ahí. eso toda su vida. Sí. En su personalidad, en su forma de tratar a los demás, en su forma de tratar a las mujeres, en su forma de tratar a los niños, en su forma... Ya. Claro. Un mal momento, un manipulador, una secta y muchos actos asquerosos en contra de un menor decidieron por lo menos el destino próximo, inmediato de este niño. Es De una ese niño familia y además destruida. luego el impacto que ese niño puede tener en la sociedad. Por supuesto, que ese es al final lo que el Estado no ve. Sí. O sea, no te cacha. Es como, oye, ok, está bien. Gracias por meter a la cárcel al gurú. O sea, gracias por meter a la cárcel al gurú. ¿Qué vamos a hacer con él? Él es miembro de tu sociedad. Claro. ¿Cómo le vas a hacer para que él no sea un gurú? Tómame lo Sí, que sí, estoy te diciendo. entiendo ¿no? Por perfecto, supuesto claro. pero ¿qué vas a hacer para que el niño no se convierta en un gurú si es lo que aprendió? Claro. Nada. Justo también estuvo acá la doctora Fey Ostrowski, que estudia la mente criminal y sus pacientes son asesinos seriales, y hablaba que todos los casos que he estudiado, excepto el caníbal de Tizapán, crecieron con infancias sumamente violentas, con cierto tipo de abusos, todo ese tipo de casos. Entonces, claro que como Estado tienes una responsabilidad de ver cuáles son las vidas de estas personas, porque luego crecen a cometer estos actos terroríficos. Y he estudiado la Matavijitas, he estudiado muchísimos casos y hablaba de eso. Está muy cañón que de todos los pacientes, solo uno haya sido como el único caso de psicopatía que se generó por vete tú a saber qué, y en todos los demás tenía que ver con infancias de muchísimo maltrato, muchísimo abuso, muchísima violencia. Por eso yo respeto mucho a esos profesionistas y a esas personas que entran en la mente del delincuente. Hay que saber, o sea, siempre, no importa qué tan malo sea, atrás siempre hay una historia. Sí. Y hay una historia Sí. por lo menos para los curiosos nos gusta entender el por qué pudo haber sido, ¿no? Sí. Hasta la fecha, ¿cuál crees que haya sido de las mayores lecciones que has aprendido a través del derecho penal? Yo creo que esta que estamos hablando, la lección de que sancionar al delincuente no acata ni el 20% de la justicia que requiere la víctima. Sí. A ver, todo el mundo piensa en un penalista y piensa en, sí, te voy a meter a la cárcel, y lo utilizan como venganza, y tú me hiciste un fraude y te vas a ir a la cárcel. Dejemos eso aparte y hablemos de las cosas muy serias como son las violencias que estamos sistemáticamente viviendo. Y en esas, Marión, la más grande lección es cada vez me quedo más insatisfecho con solo lograr la cárcel jurídicamente hablando para un agresor. Y cada vez se ve más chiquito el alcance de la justicia con eso. Esa es la lección más grande. Hoy la víctima, Qué cañón. el Estado y el sistema están en súper deuda. Entonces, ya ni contento me pone lograr una vinculación o una sentencia condenatoria cuando sé que, es más, me quiero apurar para poder yo
yo por decírtelo, ¿no? Sí, Yo, sí, sociedad sí, civil, empezar a atender lo demás que necesita la víctima, porque no es culpa de la víctima ser víctima. No es culpa de la Y víctima. parece que así te lo hace pasar el Estado. Es como, me tienes que dar las gracias porque ya está en la cárcel. Y lo Oye, es tu estás viendo, chamba. es tu chamba. Pero además, pues, no se va a morir en la cárcel. Luego va a salir y ¿qué? ¿Y qué? ¿Lo vigilaste en la cárcel? O sea, hoy porque tenemos una Secretaría de Seguridad Ciudadana que se aboca a la reinserción social, pero falta mucho. Faltan Falta protocolos, mucho. faltan albergues, falta seguridad, faltan garantías. Sí. Esa es mi mayor lección que he aprendido, porque al principio de veras me era completamente satisfactorio y cumplía yo con mi misión. Ya es listo. Seas listo, ya está en la cárcel, listo, Listo. se hizo justicia. Poco a poco con la empatía he aprendido que no, cada vez estás más Claro, lejos. es una partecita, es el principio, Sí, pero falta mucho ese más. es, digamos, prevenir, sancionar para que él no lo vuelva a hacer. Pero como él, hay millones, es un patrón. Millones. Y como yo víctima, hay otro millón. Entonces, Claro. ¿cómo abraza el problema? ¿Cómo lo abordas desde ahí? Y además Exacto. hay mucho todavía por hacer porque, digamos, necesitas todo este tipo de políticas que te ayuden a sanar. Algo que me impresiona mucho es que en las cárceles muchas veces hablan de las personas que salen de la cárcel, que salen con un set de talentos, de capacidades que aprendieron adentro, que salen luego a regresar y a cometer, en algunos casos, no digo, no puedo generalizar, pero aprendieron cosas en la cárcel y nunca se sanó realmente la raíz de lo que hizo cometer ciertos actos. Exacto. Entonces, en las cárceles debería de ser un lugar en donde sea una sanación grupal, terapias, ¿me entiendes? Apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, o sea, un poco como estar con los presos desde diferentes ángulos a que la cárcel sea un lugar para sanar. Exacto. Que luego eventualmente cuando salgan, ¿qué? Exacto. Y hay muchos, no sé qué talentos hay en la cárcel, te lo digo neta por experiencia propia, pero hay muchos, por ejemplo, que no forman parte de la estadística que te voy a dar, pero hay otros que descubren su talento en la cárcel porque ahí se les genera la oportunidad para poderlo desarrollar. Sí. Entonces, algunos dirán, pues sí, pero hasta que estaba preso, porque antes le gustaba delinquir. Sí, pero antes cuando le gustaba delinquir, ¿tú conociste su infancia? ¿Tú crees que el gobierno municipal, por ejemplo, utilizó los recursos a lo mejor para tocarles la puerta y decir, vamos a hacer un taller? Si yo ya sé, fíjate lo importante que es la data, si yo ya sé que ellos fueron violentos, ¿no? Y tienen 3 hijos, aborda. Claro. Aborda, ¿para qué esperas lo que seguramente va a pasar? En ciertos años. En ciertos años, pero luego si te ves sorprendido, entonces las estadísticas te crecen. ¿Por qué no atacas el problema cuando es así? Sí. No estoy diciendo que el problema es así, pero lo que sí estoy diciendo es que puedes Prevenir muchas situaciones. desde Sí, antes. a ver, y desde ahí el nuevo desarrollo de las escuelas, desde mi punto de vista, debe ser el sacar el talento de las personas, Sí. ¿no? Sí. Como se hace en la cárcel, que lo haga el gobierno como, ¿cómo se llama? Como programas sociales. Claro, ¿No? claro. O sea, eso es prevenir, sancionar y erradicar. Esos son los programas educativos de los que te hablo. Claro, que en la prevención está la clave, igual que en la medicina. Absolutamente. La medicina preventiva va a ser muchísimo más útil que la correctiva Sí. cuando ya estás enfermo. Exacto. ¿No? Esa es toda la Exactamente. diferencia. Y bueno, una pregunta, ¿todos estos casos se manejan pro bono, no, se da un descuento? O sea, si ahorita nos está escuchando alguna persona que haya pasado por alguna de estas 3 tipos de violencia, si no tiene los recursos para pagar un abogado, etcétera, ¿cómo funciona ese trabajo contigo? Mira, yo, gracias a Dios y gracias al privilegio y gracias a la posición laboral y desde luego al gran trabajo que mi papá lleva haciendo durante años, tengo un despacho con posibilidades de haber abierto un área específica de género y pro bono. Pero tengo cierta capacidad, ¿no? Sí. O sea, porque no puedes atender todo pro bono. Sin embargo, hay muchas instituciones, por ejemplo, la propia Barra Mexicana de Abogados tiene un área pro bono en donde mucha gente no sabe, pero si tú llenas los requisitos, te asignan a uno de los abogados barristas que pueda llevar tu asunto pro bono. Como básico es fundamental por lo menos que sepas qué derechos te asisten. Claro. ¿no? Y eso yo lo hago, por Acceso a ejemplo... esa información. Acceso a esa información yo lo hago, por ejemplo, directamente en mis redes y de manera Sí. gratuita, Sí. porque sí creo que entre más información tengas,
Sí. tienes mayor poder de decisión. Que eso era justo una de las preguntas que tenía para ti. O sea, ¿cómo decidiste poder compartir todo este tipo de cosas en materia de derecho penal de una forma masiva para que llegue a más personas, para que las personas se enteren desde cuáles son sus derechos, qué se puede hacer, cómo pueden empezar a accionar? A ver, creo que el mundo ha evolucionado, ¿no? Creo que la herramienta, la tecnología es una herramienta que no solo tiene cosas malas, sino también tiene cosas buenas. Y soy un fiel creyente que específicamente en mi materia, tú le dices un abogado, hablamos con una terminología terrible, güey, te da la peor flojera, nadie entiende, de 10 palabras que decimos, entiendes 8. Y eso está mal, porque entonces con eso se pueden generar abusos. Claro. Siempre he pensado que entre más información tenga la gente, más poder. Sí. Si tú conoces, si tú sabes qué puede hacer la autoridad, qué no, quién puede detenerte y quién no, qué debes de hacer si te investigan por esto, qué pruebas necesitas juntar si fuiste violentada, si tan siquiera lo sabes, te lo juro, Marión, que cambia la perspectiva de cómo lo ves. Y te puedes animar Claro. a ir adelante y denunciar. Solo con información se tiene la capacidad de cambiar vidas. Claro. A ver, no fue fácil porque había un nicho importante, porque el abogado, este terminólogo aburrido, que además puras cosas difíciles, y luego nadie aparecía, encontré un nicho ahí en donde dije, más allá que cualquier cosa, creo que el poder transmitir la información a los demás ha sido muy bueno. Claro, como la famosa frase de Francis Bacon, ¿no? De que información es poder. Es poder. Que luego después salió que realmente la frase original la puso Thomas Hobbes, que era el asistente de Bacon, que era información más acción es poder. Y según la historia dice que la frase real es tener esa información, que es lo que tú brindas en tus redes sociales, a través de la acción que las personas que han sido víctimas puedan accionar. Claro. Entonces ahí ya te da todo el poder, porque ya sabes dónde estás parado. Y la ya pura accionas. información, Marión, te da el poder de decidir De decidir. si quieres accionar o no. Pero ya nada más tener ese poder en tu control, Ya es. es Sí. decir, volvemos a lo de violencia familiar, volvemos a decir, ok, oye, mi esposo gana tanto, me toca tanto, de compensación me toca tanto, de alimentos toca tanto por la niña, ok, ya sabes, ok, ahora sí, ¿qué quieres hacer? Sí. Que es muy diferente a decir, disculpe, ¿me lleva mi asunto? Sí, págueme para revisar su expediente. Está chafa. O sea, no Claro. solo está chafa, tenemos que ser empáticos como sociedad, tenemos Sí. que entender que estamos quebrados y que tenemos que apoyarnos los unos a los otros y que con información a través de plataformas como las redes sociales cambias vidas, como por qué Cambias no vidas. tomarías el tiempo de hacerlo, Mario. Claro. O sea, más bien yo preguntaría como ¿por qué no? Sí, tienes ese efecto mariposa, ¿eh? De estar impactando gente, ayudando a personas. Absolutamente. Y creo que tengo a veces la posibilidad de tratar de explicar algo complejo como es el derecho en algo sencillo. Sí. Y si creo tener ese don, como ¿por qué no compartirlo? Claro, ¿por qué no? No, o sea, qué egoísmo. Totalmente. Y nos falta hablar acerca de una de las violencias en las que te especializas, acerca de la violencia familiar o la violencia patrimonial. ¿Por qué crees tú que son las causas principales que la violencia patrimonial o familiar existe? Por la educación sistemática que tenemos, no cuestionada, por las conductas aprendidas en casa que no son necesariamente son bien valoradas hoy en día, y porque hemos normalizado, porque así nos han enseñado y educado a tolerar cierto tipo de actos que no nos damos cuenta el impacto y el efecto reflejo que tienen en el futuro. Claro. Vuelvo a lo que te decía hace ratito. Tengo un dinosaurio de problema. ¿Cómo ataco el dinosaurio? A través de los núcleos. Para mí, si se empieza a regular bien la violencia familiar, si se deja de tolerar la violencia familiar, los niños, las personas que entre ellas conviven, van a dejar de sufrir actos violentos y van a poder desarrollar su entera personalidad. Y con eso vamos a hacer una mejor sociedad. Claro. A lo mejor sí, o a lo mejor estoy equivocado. No sé, pero a mí me parece importantísimo desde el núcleo visibilizar y dejar de normalizar, Claro. y que así se vaya esparciendo. Porque si una niña no es violentada ni por sus papás, ni por su novio, ni por sus amigos, ni por el bullying en la escuela, va a subir en su desarrollo psicoemocional, psicológico a la sociedad como una persona normal, libre de violencia. Entonces va a poder casar o
A ver, tómamela por bueno. O se va a poder, va a educar, si es que decide educar, sin violencia. Claro. Y así. Entonces tenemos que educar hacia abajo y hacia arriba. Sí. Así lo veo yo. Yo creo que si nuestros padres era muy diferente porque no tenían la misma información, pero creo que si empezamos a permear para abajo, yo, por ejemplo, es importantísimo para mí en la educación de mis hijos dar una educación de igualdad. Y yo no fui educado así. Entonces, luego no está tan fácil, Claro. pero es importantísimo que mis hijos, para mí, se desarrollen como iguales y que sepan tratar a la gente igual. Igual, sí. Que no eres ni más ni menos por el género que tienes. Por el género que tienes. Sí, No eres sí. ni más ni menos. No tienes que trabajar o dejar de trabajar por el género que tienes. Sí. No tienes que hacer un deporte o no hacer un deporte por el género. Sí. No es así, no es así. No funciona. ¿Y tienes algo de data de esta violencia patrimonial? ¿Cómo están estos casos en México? Mira, la violencia patrimonial es un modelo de violencia dentro de la violencia familiar. Está la violencia patrimonial, ¿no? Que es dañar los bienes de tu cónyuge. Sí. Está la violencia económica, que es hacerte dependiente económicamente. Está la violencia sexual, está la violencia física, está la violencia psicoemocional. Estos 5 modelos Entran adentro de la violencia familiar. y luego lo que se regula es ¿y sobre quién? Sobre los papás, sobre los cónyuges, sobre los adoptados, sobre los parientes, sobre los novios, sobre todos. Prácticamente toda relación de hecho puede constituir una violencia familiar o una violencia familiar equiparada. Y luego está la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que reconoce más tipos de violencia, pero no son delitos. Ok. Como la violencia laboral, la violencia docente, el bullying, Sí. ¿no? O sea, todos estos modelos de violencia que ya reconoce la ley, no todos son delictivos todavía. Ok, ¿y tienen algún tipo de sanción? Nada. Los de la Ley General de Acceso a las Mujeres puedes tener medidas de protección con un juez, pero no son delito todavía. Ok. Pero para allá vamos, o sea, se están empezando a reconocer la violencia ginecobstétrica y hasta ahí tipos de violencia que antes eran conductas normales que podías desplegar contra una mujer Claro. y que hoy no es así. Claro, qué maravilla que está empezando a venir acompañado desde la parte de las leyes, muchísima más fuerza, muchísima más Absolutamente. sanción, un sistema que funcione mejor. Qué maravilla y qué desgarrador que lo estemos haciendo en 2024, pero qué maravilla que lo estemos haciendo y qué maravilla el poder pensar que a lo mejor le dejamos un mejor mundo a nuestros hijos. Para ti, ¿cuál sería el éxito o cómo se vería el éxito? ¿Qué tendría que pasar para que sea exitoso este tipo de leyes? ¿Cómo se ve ese éxito? Yo lo visualizo unificándonos sociedad civil con Estado porque lo necesitas. Yo lo visualizo con la empatía que le urge al ser humano. Nos surge como sociedad, nos surge como mexicanos. Sí. Yo me lo imagino erradicando, yo me lo imagino sancionando, yo me lo imagino... Yo quiero que el día de mañana mis hijas me digan, ¿cómo? ¿Hacían qué? ¡Oh, hombre! Sí, Ahorita sí. tú haces eso, brother, y así me lo imagino. Claro. Ahí quiero llegar. Claro. Que ese es una evolución. Ahí va, O ahí sea, va. ahí va. Vamos a tener otras leyes como la ley Olimpia, Por ¿no? Y todo este tipo supuesto. de cosas. Sí. Por supuesto. Ahí Antes, va. las fotos de carácter íntimo sexual, pues no había cómo romperle la cara a un cuate que traicionando la confianza, ¿no? Sí. Tuvo que sufrir Olimpia Coral, entre otras mujeres, para darle vida al reconocimiento de esa violencia. Sí. Por eso te digo, Darle son voz. soldados, son mujeres víctimas valientes que son soldados que sufren para sacrificar y que su experiencia sea visibilizada para el futuro. Claro, para que no le pase a Para nadie que no más. le pase a nadie. Imagínate, Sí. si no puedes admirar Sí. eso y no puedes ser empático desde tus trincheras y desde tu privilegio para hacer lo que te toca, Claro. pues no, entonces no entiendo. Y qué manera de transmutar el dolor y convertirlo en valentía. Imagínate. Para llegar a eso, ¿no? A Imagínate. liderar esas causas. Para ti, ¿qué es lo más importante que la siguiente generación de abogados sepa hoy? Algo bien importante, Marión. Los abogados los abogados penalistas del futuro, creo yo, esa es mi forma de pensar, no solo necesitan las herramientas técnicas jurídicas. Si como abogado no entiendes que atrás de
cada asunto hay una historia de los seres humanos. No eres empático, no eres psicólogo, no platicas con la familia, no te tomas el tiempo para darle seguridad a una persona que está viviendo lo peor de su vida en ese momento, no vales como abogado, así Claro. seas un genio. La empatía es algo que no te enseñan en la escuela ni tampoco en la calle. Sí. Los abogados nos forjamos en la escuela y nos pulimos en la calle. Esta parte empática humana del abogado que te juro le da un plus, o sea, porque tú no es lo mismo que pases una turbulencia de un asunto en donde te están persiguiendo con tu abogado, no solo defendiéndote como un perro, Claro. sino diciéndote, tranquila, o sea, yo les digo a mis clientes, mi teléfono está abierto 24/7, háblame si quieres llorar, se vale, para eso estoy. Lo hice, por ejemplo, con Pepe, que hablábamos hace rato, y el tomarte el tiempo de explicarle a la familia, porque la familia tiene un impacto reflejo Claro. que nadie es como, ay, a ver, tu familia. No, brother, todos están sufriendo. Tráelos, explícales, habla con los niños, habla con la esposa, habla con el esposo, infórmales cuáles, pero sé honesto. Claro. No, ya no solo por ética, sino que estás hablando de la vida de un ser humano. Sí. Sé honesto y pon los panoramas reales, no vendas cosas que no. Esa parte humana la quiero clasificar dentro del pool como humano. Me parece que va a ser la herramienta del futuro para los abogados. Y que ojalá veamos en el futuro penalistas que, además de ser unos perros Dobermans defendiendo a los clientes o acusando a la contraparte, seas empático ante la posición del privilegio en donde estás, al igual que el médico. Tú tienes la vida de una persona en tus manos, en tu defensa. Claro. No seas soberbio. Al contrario, camina con él. Es lo que tanto espero yo de los médicos, de lo que hablamos. Tu figura representa algo muy cañón para la vida de la persona en ese momento. Tómala con responsabilidad y con empatía. Exacto, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y Sí. no porque sepas todo el código, quiere decir que eres el mejor abogado. Claro. Eso se me hace espectacular, espectacular. Que existan más abogados humanos, abogados empáticos, que estén enfocados en la salud, en el bienestar, en el enfoque integral de la Exacto, persona. exacto. Todos los ángulos. Para mí, si como abogado no te completas así, no vas a prosperar en el futuro. Y estos serían mis consejos para las generaciones futuras. Me encanta, güero. También te quería preguntar acerca de por qué admiro mucho que, o sea, que siendo un hombre con todo el privilegio, ¿no? Hombre blanco en una sociedad machista, estés dedicando parte de tus causas a este tema pro bono en defender los derechos de las mujeres y los derechos de personas vulneradas. ¿Por qué crees tú que es importante que como hombres se involucren en este tipo de situaciones pro bono? Yo creo que es importante que nos involucremos todos como aliados. Yo creo que el protagonismo de ser hombre no es el momento de tomar protagonismos, pero sí es el momento de hacer alianzas, porque siempre he creído que en las guerras y en las batallas las alianzas es lo más importante. Sí. Las batallas se ganan antes de entrar a pelearlas y los aliados son importantes. Y para mí, Marión, no es una guerra entre hombres y mujeres. No, al revés, una cooperación, ¿no? Para mí hay una clara desventaja para las mujeres de todo lo que viven y de lo que ha sido históricamente, y tenemos como seres humanos que lograr equilibrar esa balanza todos. Sí. Pero yo no lo veo de mujeres contra hombres. Yo no veo si hay un aliado hombre pueda perjudicar el fondo de lo que se está buscando. Como si fuera una aliada mujer, Sí. siempre y cuando seas aliado. Porque no eres el centro del problema. Eres aliado para llegar a una solución. Claro. El día que creo que unifiquemos eso y que todos seamos aliados, hombres, mujeres, ponle como sea, Sí, como le quieras llamar. vamos a lograr el fin común, que es ¿cuál? Equidad real entre las partes como seres humanos, Sí. entre las personas como seres humanos. No es, ay, ahora la mujer tiene más derechos, ay, No, qué es- difícil es sí. ser hombre en estos momentos. No, se trata de decir, vivamos en una sociedad en donde seamos iguales tú y yo más allá del género. Totalmente. Iguales ante la ley, que podamos tú y yo ponernos lo que queramos a vestir y salir a la calle teniendo las mismas posibilidades de todo. Sí. ¿No? Porque no es así, ¿eh?
Y No. tú sabes que no es así. Entonces, Sí. pues, yo creo en las alianzas, eso es todo. No creo en ser el aliado más no, simplemente creo que todos tenemos que ser aliados desde donde se puede. Mi posición de privilegio, jurídicamente hablando, me deja tener una lucha más frontal hacia el sistema. Claro. Eso es todo. Claro. Poder hacer más a nivel políticas públicas. Eso Que es todo, es desde una la gran política diferencia. pública o desde el trabajo pro bono. Sí. Pero desde ahí me siento muy orgulloso y muy honrado Sí. de poder ser un aliado en una causa de la cual creo de fondo. Claro. Crees de fondo y además haces esa coherencia con tu trabajo, con lo que hablas, con lo que compartes, con lo que concientizas. O sea, se siente mucha coherencia entre tu pensar, tu actuar y tu hacer. Gracias, Marión. No sabes cómo agradezco lo que me acabas de decir, porque para mí sin coherencia no hay nada. Y lo que dices es lo que tienes que hacer y en lo que tienes que estar convencido. Ujú, totalmente. Y bueno, una pregunta para cerrar. Tú que eres papá, ¿qué mundo te gustaría dejarle a tus hijos? Un mundo igual. Un mundo en donde mi hija no tenga que, no tenga que marchar para ser escuchada. Me parte el corazón, no quiero dejarle este mundo a mis hijos y no soy yo del que depende, pero no quiero dejar de hacer mi granito de arena para el día de mañana decir, su papá vivió tantos años y los años que vivió los vivió con un fin y a lo mejor mañana van a estar de mi edad o de la tuya viendo este podcast y dirán, qué chido que mi papá pensaba así, Claro. les quiero dejar un mundo lo más libre de violencia que se pueda, un mundo equitativo para los tres, género que sea. Cualquier género, así sea. Y quiero dejarles un mundo, por lo menos desde mi actuar, ejemplar. Que sepan que vale la pena todos los días de lucha con lograr un pequeño objetivo cada día. Ahí vas ganando, ¿no? Poquito a poquito. Con lucha de cada día, con tomar nuevos casos, con abordar, porque una vez que llegas a cambiar una ley, ya hay un precedente ahí. Y luego siguiente causa o Por siguiente supuesto. caso. ¿Y sabes qué hago cuando me canso, Mario? ¿Qué haces? Me meto a ver a Carmen Sánchez, me meto a ver a Ani, platico con las víctimas de conovarios y entonces digo, no seas payaso, sigue. Hay razones para volverte a levantar al día Si ellas siguiente. no están cansadas, tú no tienes el derecho a estar cansado. Sigue. Y luego veo a mis hijas y les doy un beso todas las mañanas y tengo que salir a hacer lo que me toca hacer para que tú no tengas que vivir lo que las mujeres de hoy están viviendo. De veras, eso es horrible. Claro. Es horrible vivir en un país en donde sabes que matan a una mujer cada X minutos. Está devastador. Devastador. Eso es lo y que el miedo quiero. con el que se vive, la falta de libertad, ¿no? ¿Cuántas mujeres no se animan a aventarse a ir a la entrevista de trabajo porque hay mujeres que las matan en la entrevista de Exacto, trabajo? exacto. Entonces se vuelve un mundo mucho más limitado donde en vez de que todas las personas están viviendo su potencial, están enseñando sus Exacto. colores, estén brillando con su luz, al revés, todo está escondido, tapado Opaco, por cuidado. miedo. Sí, exacto. Ese es el mundo que me gustaría a mí dejar. Me encanta, me encanta, me encanta. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Ojalá que ese mundo, lo que hoy en día se ve como una utopía, llegue más pronto de lo que pensamos. Estoy seguro que con estos espacios, con la sociedad civil tan consciente, porque cada vez se ven más, lo vamos a lograr entre todos. Sí, ahí Lo va. vamos a lograr y un día podemos decir, bueno, estamos un poquito mejor. Sí. Y un poquito mejor, y un poquito mejor, y un poquito mejor. Ahí vamos. Y ahí vamos. Sí, en la constante evolución. Exacto. Estoy de acuerdo. Así sea, güero. ¿Dónde la gente te puede encontrar en redes sociales? En redes sociales estoy como Güero Nazar, con G, todo junto. Estoy en todas. Donde soy más activo es en Instagram y en TikTok, pero Ok, tengo sí. todas. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo todas. Y trato, Marión, me escribe gente inclusive de fuera de México con problemas legales en donde a veces basta con escuchar. Claro. Te lo juro que a veces basta con escuchar para ayudar. Sí. Y ahí intento hacerlo de todo. A veces hasta le hago o sea, yo soy penalista. Sí. Me llegan mucha gente de, me quiero divorciar. Y les digo, ese es un asunto civil, busca un abogado así, Claro. estudia esto, ve esto, sé lo que pueda uno apoyar. En redes sociales está así como Güero Nazar y trato de contestarlo todo. Yo. Ok. Desde luego eso no quiere decir que ya en automático agarre un asunto porque no me daría abasto. Claro. Pero
un consejo, amigo, Un consejo, una orientación. siempre lo van a encontrar de mi parte, Una porque es lo mano. mínimo indispensable Claro. de un ser humano hacia otro. Claro. Desde los conocimientos y el privilegio de tener un despacho. Que tienes. ¿Por qué no lo haría, caray? Sí, sí, sí. Amo, güero, amo. Gracias. Gracias por compartir A ti. tu luz, por compartir tu conocimiento, por estar llevando a cabo estas causas tan necesarias en un país machista y admiro mucho toda la labor que has hecho. Así que mil gracias. Gracias, Marion. Para cerrar, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas. Lo ideal es que contestes lo primero que te venga a la mente, una respuesta corta. Ok. Para ti, ¿qué es crear? Innovar. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Alegría, ansiedad y desesperación. ¿Qué alimenta tu alma? Ayudar. ¿Uno de tus autores favoritos? Stefan Zweig. ¿Uno de los mejores libros que has leído? El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Ryan Holiday. Muy bueno. Me fascina. Muy bueno. Y de los tipos de ego cuando estás empezando, cuando Sí. ya la hiciste y No, cuando y caíste. es siempre aterrizadito, es importante. Sí. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Haz lo que te gusta. Haz lo que te gusta. El proceso sale natural. El problema más urgente para la humanidad. La empatía. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Otra vez empatía. Urge. Urge. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Ser papá, sin duda. Y la última, ¿cómo defiendes tu derecho a crear? Como un derecho desde la humildad de saber que lo que creo no necesariamente es lo correcto, pero ejerciendo un derecho a crear, pensando que puede ayudar a alguien. Hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Genial, güero. Gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia, tu luz, tu causa. Me encanta tenerte en este espacio donde inspira mucho ver desde tu trinchera todo lo que estás haciendo en materia de derecho penal en México y especialmente por estos grupos vulnerables. Así que gracias por compartirte. No sabes cómo te agradezco yo, Marión, la hospitalidad, la buena vibra, la buena energía y sobre todo la importancia de abrir espacios así, no solo recibiéndome a mí, sino toda tu plataforma es verdaderamente única. Gracias. Te admiro mucho, te respeto muchísimo recíproco. y te agradezco enormemente haberme tenido aquí tanto tiempo escuchando Feliz. una cosa tras otra y para lo que se ofrezca, por favor, juntos se puede sumar. Sí, es recíproco. Gracias. Mil gracias, güero. Gracias Gracias. por escucharnos el día de hoy. Déjanos en los comentarios qué te pareció este episodio. Si tienes alguna pregunta para el güero, algo que quieras contarnos, platicar, preguntar, el espacio está siempre abierto. Muchas gracias por estar aquí. Esto es Crear Transforma y yo soy Marion Cortina.